Buenas noches, estimado público, estimado presidente de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, estimados colegas planificadores, estimados pastores de las diferentes organizaciones cristianas, público en general. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor de grabar para todos ustedes en la noche de hoy el video 731, referente al desánimo que destruye a las organizaciones. El desánimo destruye las organizaciones. Quiero hacer como referencia, tomar como punto de referencia, la conferencia impartida en la mañana de hoy en el Centro Evangelístico de Ciudad Guayana, ubicado al lado del Hotel Embajador en Castillito. La conferencia dada por la reverendo o pastora Carmen de González. Como presidente de la organización Centro Evangelístico de Ciudad Guayana, hoy fue un día especial impartiendo esta conferencia para el público en general que estaba presente. Hizo referencia que me llamó mucho la atención, por eso estoy grabando este video, sobre el desánimo que destruye a las organizaciones. Yo quiero ampliar un poco más en su conferencia cuando habla del desánimo que está en el líder, que está en todos los miembros de la iglesia, que muchas veces hay un desánimo que lo irradian a la organización, lo irradian a todas las personas que están a su alrededor. Explicaba la conferencista Carmen de González que ese desánimo no nos puede atrapar a todos. Ese desánimo tiene que ser fortalecido, y lo hablaba en 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, el desánimo, explicaba la pastora Carmen de González, no se debe convertir en una normativa en el subalterno o en el miembro de la iglesia. Ese desánimo tiene que buscar, en otras palabras, explicaba, alternativa para que ese desánimo sea convertido en una fortaleza para él, para la iglesia y para la familia y para todos. Y hacía referencia de un punto de vista cristiano, que para salir de ese desánimo muchas veces que nos atrapa, hay que leer la Biblia, alimentarse, buscar la palabra de Dios, orar mucho, buscar la comunicación con Dios y confiar en Dios. Y siempre esa esperanza en el cristiano que tiene que estar para que desaparezca pues la desmotivación. Porque el desánimo es desmotivar. La persona no está motivada, la persona no quiere trabajar, la persona no quiere en verdad participar muchas veces de una manera activa en la organización, llámese cristiana o llámese organización secular. Por eso es que es importante, explicaba la pastora Carmen de González, que hay que buscar
o no dejarnos atrapar con el desánimo que muchas veces destruye vida porque complica la situación donde puede caer el ser humano en una depresión totalmente que lo puede llevar a la muerte muchas veces. Lo puede llevar a ser una persona eh, transformada negativamente en no hacer nada y, como se dice, tirarse al abandono. Entonces hay que buscar esa fortaleza, explicaba la pastora Carmen de González, esa fortaleza está en Dios para no dejarnos atrapar con el desánimo. Esa fortaleza está en leer la palabra de Dios, en leer la Biblia. Esa fortaleza está en nunca perder la esperanza que Dios está con nosotros. De manera que el desánimo en el ser humano tiene que buscar la manera de superarlo. Y una manera muy alentadora, como daba su conferencia en la mañana de hoy, creo que fue de gran ayuda para todos nosotros. Porque a lo mejor a veces los problemas económicos, los problemas políticos, inclusive los desastres naturales, nos hacen caer en un alto desánimo, en una alta incertidumbre, en una alta depresión. Pero hay las herramientas, como le explicaba la pastora Carmen de González, hay las herramientas para no dejarnos o no caer en ese desánimo. Y hacía hincapié más que todo en oración, en buscar esa comunicación con Dios, no perder la esperanza de que Él es ese Dios omnipotente, es la persona indicada para solventar todos nuestros problemas. De manera que el desánimo muchas veces destruye la oración al nublar la fe y apagar el deseo de comunicarse con Dios. Eso trae el desánimo. Y lo explicaba muy certeramente. Cuando hay desánimo, esa oración la destruye muchas veces el ser humano, se nubla la fe, se pierde la esperanza y apaga el deseo de comunicarse con Dios. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Porque, como le explicaba, el enemigo está allí. El enemigo alimenta nuestras mentes y nos puede llevar a un estado de shock. Cuando la desolación y el agotamiento toman el control, es fácil caer en la pasividad o la queja, perdiendo la vista, el propósito y la confianza que hay en nosotros. Necesariamente hay que evitar que el desánimo no impacte nuestra vida. Ese desánimo, ese impacto que puede dañar nuestra mente, puede dañar nuestro cuerpo. Además, puede que se nos dé un desequilibrio, afecta nuestras actividades cotidianas. Entonces, ¿qué consecuencia trae el desánimo según la Biblia? ¿Qué consecuencia trae el desánimo según la Biblia? El desánimo es algo que todos enfrentamos en nuestra vida cristiana. El desánimo todo lo enfrentamos en nuestra vida cristiana. Es un enemigo que está en nosotros. Y le explicaba la pastora Carmen de González, es un enemigo que está en nosotros, que puede dificultar nuestro progreso y robar nuestra paz, robar esa paz espiritual que tiene que estar en nosotros. Robarnos nuestra esperanza, nos roba nuestra alegría. Y lo explicaba perfectamente muy bien, porque no debemos dejarnos caer con el desánimo, porque roba nuestra paz, roba nuestra sinceridad, roba nuestra transparencia y nos hace perder las perspectivas de lo que uno espera. Pero también un enemigo que podemos vencer y entendemos prácticamente las verdades de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios,
nos ayuda a superar el desánimo. Por eso es que la oración fortalecida, enriquecida y con mucha esperanza permite que el ser humano salga de esa incoherencia en que está sometida como es el desánimo, que le puede complicar la situación, le puede complicar la vida. ¿Qué quita el desánimo? Para superar el desánimo, entonces, lo más efectivo es combinar pequeñas acciones, estimular también, además de la palabra de Dios, además de la oración, además de no perder la esperanza, buscar que nuestro cuerpo, nuestra mente se active, se reactive, caminar, trotar, leer, entretener nuestra mente, pensar en cosas positivas, hace que ese desánimo desaparezca de nuestra vida. Por eso es que el ejercicio físico es importante. Es una alimentación equilibrada que va a mantener que nuestro cuerpo no pierda esas, esas actitudes que están en nosotros. Vemos también qué dijo Jesús de acuerdo al desánimo. Por alguna razón creemos que podemos pasar días y semanas sin buscar a nuestro Dios, pero eso trae problemas a nuestra vida. Cuando dejamos de comunicarnos con nuestro Dios por medio de la oración, cuando dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, eso puede traer consecuencias en nuestra vida graves, porque la vida está llena de problemas. Nuestra vida es un problema. Nuestra vida tenemos que aprender a actuar para sentirnos bien. Por eso es que Jesús en nuestras vidas actúa para que uno supere el desánimo. Por eso Jesús fue claro y dijo, separado de mí no pueden ustedes hacer nada. Quiso decir esto, que si no podemos hacer nada, entonces nos vamos a desanimar. Por eso es que Jesús los animaba a participar, a curar, a sanar. Y eso es lo que hasta el día de hoy se sigue transmitiendo. Pero ¿cuál es la raíz del desánimo? La palabra desánimo significa literalmente falta de ánimo o energía, se refiere al estado de desaliento en que puede estar viviendo la persona. Necesariamente el desánimo muchas veces está en nuestra vida, pero no tenemos que dejarnos atrapar con el desánimo. ¿Cuáles son los primeros signos de desánimo? La depresión, cuando hay desánimo, trae depresión al ser humano. El desánimo es la tendencia a retraerse y ocuparse de cosas intrascendentes. El desaliento es principalmente una forma en sí mismo de actuar en nuestra vida. Que la Biblia también dice, habla de algunos personajes de los que tuvieron desánimo. Porque a pesar que eran personas espirituales, podían caer en desánimo. Jeremías, por ejemplo, cayó en desánimo, y es otro ejemplo de la Biblia, un maravilloso siervo de Dios. Él experimentó gran desaliento y depresión, incluso maldijo el día en que nació. En un estado de depresión, y vean ustedes que a pesar de personas muy espirituales, también el ser humano se ve atrapado por el desánimo. ¿A qué puede conducir entonces el desánimo? Si nos gestionamos adecuadamente el desánimo, puede acabar con nuestras vidas, puede destruir nuestras vidas, puede convertirse en algo peor, en amargura, en poca motivación, en poca cosa de actuar en nuestra vida. ¿Cómo vencer el espíritu de desánimo? Vemos que para vencer el desánimo espiritual hay que, en primer lugar, tener fortaleza en Dios.
Necesariamente el desánimo muchas veces está en nuestra vida. El desánimo hace que la persona pierda el interés por participar, pierde la motivación, pierde esa inteligencia emocional, no quiere hacer nada, no se siente llamado a participar. Y por eso es que esta reflexión en la mañana de hoy, esta prédica de la pastora Carmen de González, creo que fue de mucho fundamento para todos nosotros, porque le daba al desánimo que puede destruir a la persona y puede traer como consecuencia un desinterés en participar en las actividades de las organizaciones, llámese cristiana o no cristiana, porque cuando la persona está animada, cuando la persona está motivada, cuando la persona siente un deseo de participar, quiere decir que está muy por encima de caer en un desánimo. Y eso es importante, pero muchas veces, por todo lo que nos rodea, el ser humano cae en desánimo. El ser humano, por ejemplo, actualmente, esta tragedia sucedía, estos dos terremotos, muy reciente en Venezuela, uno de 7 y otro de 7 puntos, un terremoto doble, donde hubieron miles de muertes, fallecidos, heridos, tantos eh, edificaciones destruidas. Eso trae un desánimo, eso trae una depresión, eso trae un desinterés, porque esto se convierte como en ente multiplicador, perjudica a toda la sociedad, perjudica a todo el país. Así sucede en las organizaciones, sean públicas, sean privadas, cuando no hay interés de participar, cuando se pierde el interés, cuando no hay motivación, a lo mejor por un problema económico, a lo mejor porque tiene problemas este, en su hogar, eso trae muchas veces un desánimo. Por eso es que el ser humano tiene que estar preparado psicológicamente para tratar de que el desánimo no lo, no lo, no lo atrape de una manera negativa. Por eso es que es importante que el ser humano maneje 3 herramientas, como le explicaba hoy la pastora Carmen de González, 3 herramientas fundamentales para disipar ese desánimo que puede estar, ya sea en el hermano, ya sea en la persona. Son 3 herramientas que hablaba. Uno, leer la palabra de Dios como alimento, la oración y la comunicación constante con Dios. Eso es fundamental para que no se convierta esto en una normativa. Entonces, el desánimo siempre va a estar en la persona. El desánimo está, pero hay las herramientas para no caer en ese desánimo. Hay las herramientas para que haya fortaleza en todos nosotros. Necesariamente el desánimo en las organizaciones siempre van a estar. Por eso es que, por eso es que hay muchas enseñanzas, inclusive, que habla la Biblia. Pero ¿cómo quitar el desánimo? ¿Cómo quitar el desánimo que puede estar en el ser humano, en nosotros? El sentimiento de soledad agrava la tristeza, por ejemplo. Eso trae muchas veces problemas, por lo cual es recomendable intentar llevar una vida social activa que nos distraiga y nos haga pensar en otras cosas. Pero muchas veces, como estamos llenos, tenemos desánimo, se convierte en depresión. Para eso está la comunicación con Dios, para eso está la iglesia, para eso está no perder ese interés de estar presente para que sirva de base para todo ser humano. De manera que hay que superar el desánimo, que nos perjudica a todos. Y eso es lo que quiso explicar hoy, en la conferencia de hoy, la pastora Carmen de González,
el desánimo va a estar, pero hay que superar ese desánimo. Hay que convertir ese desánimo en una alta motivación. Hay que convertirse ese desánimo indistintamente, explicaba de la parte económica, indistintamente de los problemas sociales, indistintamente de los desastres naturales, tener herramientas para que el desánimo no nos atrape y no nos haga, no se convierta en una herramienta negativa para nuestras vidas. De manera que el desánimo, como lo explicaba, tiene tres herramientas fundamentales para superar: la comunicación con Dios, la oración y siempre esa alimentación está en la palabra de Dios. El desánimo siempre lo vemos no solamente en las organizaciones cristianas, sino en el medio, en la familia, en el entorno, en las organizaciones. Uno observa que se ha perdido el interés, pero tenemos que tener las herramientas para que ese desánimo no destruya la organización, ni destruya al ser humano, ni destruya a la familia. Muy bueno.